Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Feliz de estar acá y poder compartir con ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema que es una esperanza extraordinaria. Bueno, para hacer referencia a este tema, les voy a contar la historia de Simeón, ¿no? En los evangelios dice que Simeón era un hombre justo y piadoso y que él esperaba la restauración de Israel, ¿no? Dice que él poseía un espíritu profético, ya que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo el Señor, ¿no? Entonces vemos un hombre que estaba adelantado a su época, que su esperanza estaba sustentado por algo extraordinario. Simeón veía la salvación de Israel. Él dice, él ya era un anciano. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar ahora, por ejemplo, eh, humanamente, les estoy hablando humanamente, si tú ves a un abuelito, dices, pero él qué futuro tiene, o sea, él ya de repente ni puede hablar, necesita apoyo, o sea, humanamente nosotros podemos señalar que ya no hay futuro, ¿no? Para una persona de la tercera edad. Sin embargo, Dios no tiene una mirada así, ¿no? Y Dios nos enseña a nosotros a no tener una mirada así, sino que esta persona, este anciano, miraba, veía un futuro extraordinario. Él veía la salvación de Israel, veía nuestra salvación. O sea, él miraba nuestro futuro, lo que nosotros estamos viviendo ahora, lo que los apóstoles vivieron, lo que Pablo vivió, porque por Jesucristo vino la salvación y él lo pudo ver. Entonces su esperanza estaba sustentado por algo extraordinario. Entonces ese es el carácter de nuestro Dios, que nos da promesas que sobrepasan nuestra vida, ¿no? Porque este anciano humanamente, lógicamente la vida tiene un proceso, ¿no? Nacemos, crecemos, morimos físicamente, pero tenemos vida eterna, tenemos trascendencia, ¿no? Entonces, Dios siempre nos va a dar promesas que sobrepasan nuestra vida. La pregunta eh, es escuchar esas promesas, ¿no? Preguntarle, Señor, ¿qué promesa tú tienes para mi vida que va a sobrepasar aún mi existencia, ¿no? Ver esa esperanza extraordinaria. Ahora, para vivir ese futuro, ¿no? Nosotros, ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es recibir a Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a través, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, dice que Él envía el Espíritu Santo, ¿no? Nuestra guía, ¿no? Nos da la salvación. Pero eso no es todo, ¿no? Porque yo puedo ser salva y la salvación es por gracia. Pero también, si nosotros queremos vivir ese futuro que Dios nos promete, necesitamos escucharlos, porque, por ejemplo, humanamente, todos los papás tienen grandes planes para sus hijos, pero hay hijos, son sus hijos, o sea, igual son sus hijos, pero hay hijos que abrazan, ¿no? Que deciden vivir esa visión, ese sueño del padre para ellos. Pero también hay otros hijos que no dejan de ser hijos, sin embargo, no van a vivir esos sueños que Dios ha preparado para ellos. No, no es porque no puedan, o sea, no es porque ellos tienen la puerta abierta para vivir ese sueño de Dios, pero te requiere obediencia, ¿no? Se requiere obediencia. Sí, la salvación es por gracia, pero vivir los planes de Dios, ser su discípulo, sí nos cuesta todo, ¿no? Nos cuesta morir a nosotros mismos. Entonces necesitamos vivir bajo la guía de Dios. Ahora, ¿cómo tú confías en Dios? Si vas a vivir bajo la guía de Dios, ¿por qué vivirías bajo la guía de Dios? O sea, ¿por qué yo escucho a Dios? ¿Por qué yo decido someter mi voluntad a Dios? Porque nos ha dado esperanza, o sea, nos ha dado pruebas de eso, ¿no? Porque dice en su palabra que tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Dios ya puede ver el futuro como ya es.
Y Él nos ha prometido que Él tiene un futuro lleno de esperanza. Entonces, si tú tienes la convicción que Dios tiene un futuro lleno de esperanza, puedes confiar en Él y en su dirección, en su guía, ¿no? Nuestro corazón tiene que confiar en la guía de la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra, esas declaraciones, ¿no? Por ejemplo, en el Salmos 23, vemos que David dice, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa declaración es mi pastor. ¿Qué decía él? Que Dios va a dirigir su vida, ¿no? Mi pastor, Él es mi pastor, Él va a dirigir mi vida y nada me faltará. O sea, nosotros podemos ver en esa declaración de David que él estaba convencido, que él tenía esa convicción, el Señor es mi pastor, ¿no? Que Dios es su pastor, que Él es su guía. Y si Él es su guía, nada le va a faltar, ¿no? Ahora, que nada nos falte no quiere decir que toda la vida, todo, que no vamos a tener problemas, porque sería mentir. Sí, tenemos dificultades, tenemos problemas, pero la palabra de Dios dice, es que aún esas cosas malas que nos pasan, nos reenfocan, ¿no? A la visión, al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Porque dice que, no, aún esas cosas, ¿no? Dice que a los que aman a Dios, ¿no? Todo les es, pues, para bien, ¿no? Entonces, aún esas cosas malas que te pasan, aún ese problema que estás teniendo, que es malo, no es bueno, es malo, Dios lo va a usar para guiarte hacia su propósito, a ese futuro que Él tiene para tu vida, a ese futuro lleno de esperanza que Él tiene para tu vida. Entonces, nuestra fe no es una fe ciega, ¿no? Dios, cuando ha venido a esta tierra, cuando Jesús vino, estuvo aquí en la tierra, Él mostró evidencia, ¿no? Él mostró pruebas. Bueno, yo ejerzo la carrera de abogacía y siempre mis amigas dicen, tienes que tener pruebas, ¿no? Si quieres ganar un caso, tienes que tener pruebas. Dios nos ha dado pruebas de que podemos confiar en Él. Puedes confiar en Él porque tienes pruebas de que puedes confiar en Él. Por eso nuestra fe no es una fe ciega, ¿no? Porque una fe ciega es creer algo sin razón alguna. Sin embargo, Dios nos ha dado sustento. Dios nos ha dado pruebas, ¿no? Él nos ha convencido. Él nos ha demostrado de menos a más, ¿no? Por cuando vino Jesús a la tierra, Él hizo muchos milagros, ¿no? Mostró evidencia de que era el Hijo de Dios, ¿no? Había ya palabra profética que anunciaba su nacimiento y esa palabra profética se cumplió, ¿no? A través de la vida de Jesús. Entonces no es una fe ciega. Le creemos porque nos está demostrado con evidencia. Él nos demuestra su fidelidad, Él nos da señales. En nuestro caminar con Dios podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, situaciones, ¿no? Experiencias donde Dios nos ha mostrado su fidelidad. Es como un padre, ¿no? Que tiene sus hijos, ¿no? Un hijo tiene la confianza, por ejemplo, no está preocupado en qué va a comer mañana, porque tiene la convicción que su padre, ¿no? Le va a dar el alimento, ¿no? Entonces no ves a un niño preocupado que dice, ¿qué voy a comer mañana? ¿O qué voy a almorzar? ¿No? O si mi alacena está llena. No, él está confiado que su padre lo va a alimentar. ¿Por qué? ¿Por qué está confiado? Porque lo hace regularmente, porque todos los días él ve un pan en la mesa. Entonces tiene esa confianza, tiene esa seguridad, ¿no? Entonces nosotros también a lo largo, ¿no? De nuestro caminar con Dios, tenemos evidencia, porque Él nos ha demostrado su fidelidad. En cada cosa, hasta en las cosas más pequeñitas, Él nos demuestra su fidelidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos sustento y también cuando tomamos decisiones, aun cuando se nos cierran puertas, porque vemos que de repente se cerró una puerta, porque no era la voluntad de Él, pero vemos que se abre otra, ¿no? Y decimos luego, después de que pase esa prueba, gracias Dios porque cerraste esa puerta, ¿no? Entonces, no tenemos una fe ciega, ¿no? Ahora, Dios nos garantiza que podemos confiar en Él. Tenemos una garantía. Ahora,
en el mundo del derecho o en el mundo de los negocios también, cuando, por ejemplo, alguien quiere comprar una casa, una propiedad, ¿no? Entonces, el vendedor le va a pedir al comprador que le dé una prueba de que él va a cumplir su promesa. ¿Cómo tú tú quieres que yo te separe la casa, que te la venda, tú me tienes que dar una prueba, una garantía de que me vas a comprar la casa? Entonces, ¿qué hace el comprador? Le deposita un dinero, ¿no? Le da un dinero como adelanto. Y ese dinero que le da como adelanto se denomina arras, que es una señal, ¿no? De que el comprador va a cumplir con su promesa de comprarle la casa al vendedor, ¿no? Es una señal. Ahora, a nosotros, cuando le hemos entregado nuestra vida a Dios, nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso Dios dice en su palabra, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 1, del 21 al 22. Entonces nosotros hemos recibido una garantía, ¿no? Tenemos la garantía de que Dios va a cumplir su promesa en nuestras vidas. Nos ha dado ya un adelanto. Imagínense si ya teniendo el Espíritu Santo nos consuela, nos redarguye, no estamos solos, ¿no? Nos ha dado ese adelanto, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que Dios tiene para tu vida, ¿no? Eh, Ponte a pensar en que Jesús tiene para ti un futuro lleno de esperanza, un, una esperanza que va a trascender nuestras vidas, ¿no? Ahora, algo, no se trata solamente de nosotros, porque pensar solamente en mí yo creo que sería egoísta. Simeón, cuando hablamos al inicio, no solamente estaba pensando en él, Simeón estaba pensando en la salvación de Israel. Estaba pensando, era un hombre ungido por Dios, ¿no? Y dice que él esperaba la restauración de Israel, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿tú qué esperas? ¿Solamente esperas tus beneficios personales? ¿O esperas, por ejemplo, la restauración de tu ciudad? ¿Esperas la restauración de tu familia? ¿Esperas la restauración de tu país? ¿Esperas la salvación de esas personas que no conocen a Dios? Entonces, los planes de Dios siempre van a sobrepasar nuestra existencia. Sus planes son grandes, ¿no? Y tenemos que aprender a mirar más allá de nosotros mismos, ¿no? Porque Dios sobrepasa nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo te hago la pregunta, ¿cuál es la dimensión de tu esperanza? ¿No? Puedes decir, que la promesa que Dios te ha dado es una promesa tan grande que no te va a alcanzar la vida para verlo, porque sobrepasa tu vida, ¿no? Sobrepasa tu existencia. Entonces, Dios nos da a nosotros promesas. Dios nos entrega promesas que sobrepasan nuestra vida, ¿no? Sobrepasan nuestra existencia. Tu vida, ¿no? Lo que Dios te está hablando, la promesa que Él te ha dado, es para que otros sean beneficiados, ¿no? Para que el trato que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Cuando Él forja nuestro carácter a través de las pruebas, de las dificultades, es para que otros sean beneficiados, ¿no? El fruto es para otros. El fruto es para otros. Entonces, tenemos esa responsabilidad, ¿no? De decirle a Dios, Dios, dame una promesa tan grande, que mi vida no me alcance para verlo, ¿no? Que mi vida no me alcance para verlo. Ahora, quizás ahora estés pasando por una prueba o alguna dificultad y digas, pero yo no veo un futuro lleno de esperanza, ¿no? Pero aún en esa prueba, ¿no? Aún en esa dificultad, ¿no? Porque Dios está desarrollando en ti el carácter, ¿no?
Y nosotros necesitamos para vivir, como hablamos inicialmente, vivir ese futuro lleno de esperanza, necesitamos la guía de Dios. Necesitamos, es como el GPS, ¿no? El GPS de Dios. Y muchas veces nosotros podemos estar en el lugar correcto, ¿no? En el lugar donde quiere que nosotros estemos, pero quizás no estamos enfocados en Dios, porque a veces pasa, ¿no? No sé si les ha pasado. Bueno, yo, por ejemplo, personalmente una vez estaba con mi papá buscando una dirección, ¿no? Entonces puse el GPS, ¿no? La dirección. Pero yo estaba mal, o sea, yo me estaba haciendo dirigir por la dirección equivocada, no lo había puesto mi celular, no lo había puesto en la dirección correcta. O sea, el GPS estaba bien, la dirección estaba bien, pero yo estaba mal. Entonces mi papá estaba renegando porque lo había desviado del camino en el carro, ¿no? Y en vez de que nos acerquemos al lugar, más nos habíamos alejado del lugar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener una dirección clara, nuestra dirección clara, ¿no? Nuestra visión como hijos de Dios es que las personas puedan conocer a Dios, ¿no? Es hacer discípulos, ¿no? Sin embargo, a veces nosotros a veces nos podemos equivocar, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos siendo guiados, a veces no desarrollamos una relación con Dios, ¿no? Entonces, tan importante es que nosotros podamos desarrollar una guía correcta. Nosotros necesitamos tener la dirección de Dios en nuestras vidas, ¿no? Ahora, ¿quién se sabe la vida? ¿Quién ve el futuro? Tú tienes la capacidad. Claro, nosotros tenemos esperanza de un futuro trascendente, pero ¿quién ya ha visto el futuro? Dios ya ha visto el futuro. Entonces, nosotros podemos confiar en Él, ¿no? Porque Dios es el dador de la vida. Dios sabe cómo funcionan las cosas. Dios es el que te ha diseñado, ¿no? Ahora, Él sabe qué es lo que te conviene, ¿no? Entonces necesitamos una guía correcta en nuestras vidas para vivir ese futuro trascendente que Él nos promete, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿qué voz está guiando tu corazón? ¿No? Mira la ruta que tú estás siguiendo en tu vida. ¿Cuál es la ruta que tú estás siguiendo en tu vida? Necesitamos dirección, necesitamos guía, ¿no? Ahora, tenemos que mirar por dónde andas, porque también pasa de que el pueblo de Egipto, por ejemplo, ¿no? Tenía como promesa, Dios le había dado la promesa de que él iba a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Sin embargo, ellos estuvieron 40 años en el desierto, ¿no? Dios los guiaba, Dios los sacó de Egipto, los liberó. Sin embargo, su manera de pensar, ¿no? O sea, su mentalidad no les permitía vivir ese futuro lleno de esperanza que Dios les había prometido, ¿no? Su forma de pensar, ¿no? Entonces, y es como dar vueltas, ¿no? Si tú estás dando vueltas de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no avanzas, ¿no? A ese futuro lleno de esperanza que Dios te ha prometido. Entonces es un momento de que uno puede evaluar su vida, ¿no? Señor, ¿dónde estoy dando vueltas? Y no estoy avanzando, no estoy dejando que tú seas mi guía, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué área de mi vida doy vueltas, vueltas, vueltas y vueltas y no avanzo, ¿no? Entonces tenemos que fijar también, ¿no? Por dónde estamos andando. Dios nos ha dado principios a través de su palabra, ¿no? Entonces, tenemos que tener, ¿no? Esa dirección de parte de Dios para vivir ese futuro, ¿no? Cierra tus ojos, ¿no? Para pensar, ¿no? Hay momentos en la vida donde uno necesita pensar, necesita decir, voy a pensar qué está pasando, porque si se repite un problema, nuevamente se repite el mismo problema, ¿no? Entonces es momento de preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar en mi manera de pensar, ¿no? ¿Para qué? Para que Dios nos lleve a ese nuevo tiempo, ¿no? A ese nuevo tiempo. Ahora, nosotros normalmente les venimos a preguntar, no con un señal de reclamo, Dios, ¿por qué permites estas cosas? No, no con esa actitud, sino con una actitud, Señor, ¿qué de mi vida?
qué de mi forma de pensar no se alinea a tu palabra? O sea, cuando uno ora, ¿no? Ora pidiendo, ¿no? Que Dios alinee tu corazón hacia el corazón de Dios, ¿no? No que Él te cumpla todos tus... Claro, Dios sí es bueno, ¿no? Pero no es así, no, uno no ora, digamos, cuando uno ora, o sea, hace que tu corazón se alinee al corazón de Dios. Y cuando se alinea a su voluntad, pues Dios cumple, ¿no? Dios cumple su palabra. Pero esa, ¿no? Esa es la actitud con la que debemos ir a Dios, ¿no? Corrige, Señor, mis pasos, ¿no? Reflexionar en ese camino, ¿no? Tenemos, ¿no? Tenemos que ir tras eso, necesitamos reflexionar, ¿no? Ahora, dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, como hablamos, nuestra fe no es ciega, ¿no? Necesitamos pues la palabra de Dios. En la palabra de Dios, nosotros cuando leemos podemos ver cómo Dios ha restaurado la vida de muchos hombres, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la vida de Moisés, que él tenía una vida que no tenía esperanza, sinceramente, porque había matado, ¿no? Había dejado que la ira lo domine y había matado, ¿no? Sin embargo, Dios le da un futuro lleno de esperanza a Moisés, ¿no? Vemos la vida, por ejemplo, de Pablo, ¿no? Que era perseguidor de cristianos. O sea, esperanza él no tenía. Pero sin embargo, Dios, cuando lo conoce, cuando tiene un encuentro personal con Dios, Dios le da un futuro lleno de esperanza, ¿no? Y hasta ahora, hasta el día de hoy, la vida de Moisés, la vida de Pablo, la vida de muchos siervos de Dios, que tú también, no solamente ellos, ¿no? También puedes conocer muchos pastores, muchos misioneros, muchas personas que su vida son de gran impacto, que su vida inspira. ¿Por qué? Porque son personas que se han dejado guiar por la palabra de Dios, que han recibido la guía de Dios y han abrazado la visión de Dios para sus vidas. Y han permitido que Dios trabaje en su carácter, ¿no? Para que puedan vivir ese futuro lleno de esperanza que Él nos ha prometido, ¿no? Entonces, afinemos nuestros oídos, ¿no? Afinemos nuestros oídos para escuchar su voz. Dice que ¿no? Tengamos ese, ¿no? ese oído, ¿no? Dice que las ovejas conocen mi voz, ¿no? Entonces podamos tener esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios, ¿no? Ahora también la palabra de Dios dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿No? ¿Qué es lo que tú atesoras en la vida? ¿Qué es lo que tú valoras? ¿Qué es para ti lo que es más importante? Si para ti es lo más importante Dios, el amor, tu relación con Él, inevitablemente vas a querer hacer su voluntad. Vas a buscar hacer su voluntad, ¿no? Pero si tú atesoras otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia mucho habla, ¿no? Dice que no podemos tener dos, ¿no? Dos señores, ¿no? Habla del dinero, ¿no? El amor al dinero, ¿no? Porque terminarás, si amas a uno, ¿no? Terminarás aborreciendo al otro. Entonces, y podemos ver mucho, por ejemplo, la vida del joven rico, ¿no? Cómo cómo Jesús lo confronta para que no ponga su esperanza en las riquezas, ¿no? Para que no ponga su confianza, para que el amor al dinero no sea su amo, sino que Dios sea su amo. O sea, Dios nos lleva a tener una confianza absoluta en Él, una dependencia de Él. Entonces, Dios está interesado en tu corazón, ¿no? Y Dios siempre va a buscar tu corazón. Entonces, nosotros también tenemos que ser intencionales. Dios da los 99 pasos, ¿no? Él nos busca, siempre va a buscar y nos da evidencia, pruebas, nos ha dado una garantía también. Hasta garantía tenemos. Pero tenemos que tomar esa decisión, ¿no? De vivir los sueños de Dios para nuestra vida. Entonces, yo les invito a que mediten en esta palabra, ¿no? Y que vivamos los sueños de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros. Y mi vida no va a alcanzar para verlo, porque es más grande que yo. Trasciende, va a trascender generaciones, va a trascender mi existencia.
Y eso, wow, eso me llena de gozo. Lo que siento es gozo porque Dios tiene un futuro lleno de esperanza para mi vida. Así como Simeón. No seamos como, aprendamos de Simeón, ¿no? Ese hombre que se adelantó a su época, que miró más allá, miró tu salvación, tú que le has entregado tu vida a Cristo, Él miró tu salvación, miró nuestra salvación, miró el nacimiento de Jesús que iba a traer esperanza para el mundo. Gracias, que tengan un día muy bonito.